Las voces claras van a sonar. Muy bien, segunda mitad del caer la tarde, lo tengo en línea. Lo capturamos en Washington a don Alfredo López Rita. ¿Cómo anda, don Alfredo? ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo anda todo? Un saludo Pero grande a todos. muy bien, ¿querés que te diga muy bien? No sos hincha de River, así que te puedo decir muy bien. No, soy hincha de Racing. Y No para felicitaciones, nada. acá mirá, ahí tenés la productora hincha de Racing. Recién cortamos, Ay, me acuerdo. qué peste, recién cortamos con Daniel Escribano, el decano de la Facultad de De Comunicación, o Avellaneda. sea, de Avellaneda, que también es fanático de Racing, así que están todos contentos, expectantes. No me diga que lo van a liquidar a River ustedes también, porque eso ya sería el colmo, la pobre River Anga. No, no, nosotros estamos ahí atentos a ver quién gana de Paso a Flamengo paso, paso a Estudiantes. paso, como diría, Paso a paso, paso a claro, paso, como paso a diría paso, el como diría el prócer. Mostaza. ¿Sigue la estatua todavía ahí o la sacaron ya? La verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Debe estar. Imagino que debe estar. No, porque la habían movido, no sé qué le pasó a qué loco, viste que tenemos loco para todos los gustos acá. Bueno, contame, loco está el mundo, vos que estás ahí en el ombligo del mundo. ¿No te fuiste a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas? Fui la semana pasada en Nueva York, casualmente, en los prolegómenos. Ya empezaba a saber una ciudad blindada, digamos, pero ahora estuve justamente hablando con algunos conocidos que están allá, pero bueno, no estuve esta semana. Llegué el lunes pasado de Nueva York. Bueno, a ver, vos que sabés, haceme un panorama, aclarame y aclararle a nuestros oyentes qué está pasando en el mundo. Bueno, de alguna manera es lo que estamos hablando, que venimos hablando nosotros en este espacio hace bastante tiempo y que es entendible como que sea un tema sobre el cual se vuelve todo el tiempo porque el proceso que estamos viviendo es un proceso de muchísima significación histórica. Nosotros dijimos que el mundo está experimentando un proceso de reconfiguración del orden, que naturalmente la gente tiene una sensación de ajenidad y de una sensación de caos, que es propio, digamos, de ese tránsito, de ese crepúsculo entre la noche y el día, lo viejo y lo nuevo, etcétera, ¿no? En ese gris en el que Gramsci decía aparecen los monstruos, es donde estamos y es natural que estemos viendo un mundo tan desordenado, anárquico, caótico. Así que bueno, y un poco también cuando vos ves, te sirve un poco de termómetro, si querés, de termómetro dentro de un espacio controlado, como es la Asamblea General de las Naciones Unidas, porque ves justamente las posturas cristalizadas en un argumento, digamos, esas posturas de tensión del orden se manifiestan en los hechos concretos que hemos visto. Las tensiones en materia comercial, las tensiones en materia de conflicto armado, la incapacidad que el sistema internacional o el sistema de Naciones Unidas ha demostrado para hoy por hoy responder a estas cuestiones. Bueno, entonces lo ves un poco en esta Asamblea General, que es un poco, en cierto punto de vista, una pantomima, porque yo el otro día veía o pensaba, si vos ves de alguna manera todos los conflictos más relevantes que hoy atraviesa el mundo, en ninguno la ONU es un actor de relevancia. Básicamente está completamente corrido Sí, de la pero se ha discusión. convertido, vos sabés que eso suena a la crítica de Milei y yo por ahí no estoy tan de acuerdo porque me parece, y a ver, fíjate si estoy equivocado, indudablemente que si alguien esperaba que la Asamblea General de la ONU o el Consejo de Seguridad de la ONU tome una resolución ejecutiva, no lo pueden hacer por diferentes motivos, la Asamblea porque no tiene capacidad, salvo que utilice la famosa resolución 377, que no hay voluntad política por lo menos por ahora de hacerlo, y el Consejo de Seguridad por el famoso veto de los miembros permanentes que lo usó Estados Unidos en el tema Medio Oriente, en el tema Israel, Gaza y compañía, ya 7 veces. Pero
pero, y es lo que me parece importante, esta convocatoria a la Asamblea y lo que vino pasando en el Congreso sirvió para cambiar la postura de mucha gente muy importante en el mundo. Sirvió para que el Estado palestino sea reconocido, entre otros, por Inglaterra y por Francia, nada menos, y por unos cuantos estados más. Sirvió para que se visibilice esto. Sirvió para que se reúnan ayer Trump con unos cuantos líderes árabes y musulmanes. Y podés seguirle contando, por lo menos está en la vidriera y no sé si a la gente en el mundo le interesa, pero por lo menos se está debatiendo. Digo, es como que es un ámbito donde no se toman resoluciones, pero donde salen a la luz un montón de problemas y ponerle que queden como irresueltos, ¿no? Bueno, pero por eso yo te decía recién, lo que vos estás viendo de alguna manera es un foro en donde quedan cristalizados, te dije, los argumentos y las posiciones, que después no encuentran efectividades conducentes, que no encuentran síntesis, que no encuentran capacidad de resolución. Por eso digo, en todo caso, hoy por hoy, el sistema ONU no tiene capacidad asertiva como se hubiese esperado en otros momentos de su historia, pero permite sí un espacio donde puede ser un diálogo de sordos o puede ser un diálogo donde no hay voluntad, digamos, de acuerdo, pero donde quedan manifestadas las posiciones. Entonces, en ese sentido, bueno, por eso, respecto de lo que supo ser, respecto de lo que es su carta constitutiva, respecto de lo que uno esperaría de un organismo de estas características, bueno, es bastante poco. Pero al mismo tiempo bueno, es pero de acuerdo a la Carta Constitutiva, Alfredo, es así como fue diseñado para funcionar. Acordate, no sé si leíste las memorias de, ¿cómo se llamaba el secretario de Franklin Delano Roosevelt? No me sale ahora, no era Hopkins, algo parecido. No, debe ser Sí, ¿no? Sí. Me sale Larry Dallas. Hopkins, pero es otro, estoy confundiéndolo. Pero él cuenta cómo en Yalta Roosevelt le explica a Stalin, a Josecito, el mecanismo que diseñó para mantener la paz en la posguerra. Le dice, mirá, nosotros somos amigos, nos conocemos, peleamos la guerra contra los nazis y el fascismo, mandamos a morir millones de jóvenes norteamericanos y rusos a los campos de batalla de Europa, pero después van a venir otros que no van a estar probablemente en la sintonía que tenemos hoy, y tenemos que crear un mecanismo para que nadie pueda tomar decisiones sin que el otro también esté de acuerdo. Y ahí le explica el diseño del mecanismo de veto, ¿verdad? O sea que sí o sí, para tomar cualquier decisión importante en el Consejo de Seguridad necesitaban estar de acuerdo primero Estados Unidos y la Unión Soviética, bueno, y después ahí lo metieron a Inglaterra y después entraron Rusia, Francia y China también. Pero este es el mecanismo creado, diseñado justamente para que no se pueda tomar la decisión sin que estén los 5 grandes de acuerdo, lamentablemente. Está bien. Eso es lo que quisieron hacer los inventores. No, yo entiendo, por eso te digo, por eso digo que hoy necesitaríamos otra cosa. Indudablemente, por eso te digo. El discurso de Milei básicamente sostuvo eso. O sea, hoy por hoy el sistema de Naciones Unidas no tiene nada que ver con lo que fue. Bueno, pero él le creía porque está en contra, como siempre, de la agenda WOW, de la 2030, prácticamente de todo lo que está haciendo Naciones Unidas ahora. Sí. Bueno, es indudable que el mandato originario de Naciones Unidas hoy por hoy se diluyó. El mundo, el contexto internacional en el cual ese mandato cobró su relevancia no existe más. Naciones Unidas indudablemente ha desnaturalizado muchos de los mandatos originales y tiene agendas que son mucho más de interés para determinadas políticas que para garantizar
la paz y la seguridad, como dice su carta constitutiva. Digo que las cosas que dice Milei, es decir, no mates al mensajero. Hay planteos que dice Milei, que el problema es que lo dice Milei, que el problema es que Argentina no tiene ningún tipo, de hecho en el discurso él propuso, dijo cuatro puntos que pueden ser pilares de orientación para discutir la reforma del organismo. Lamentablemente Argentina hoy pareciera no tener mucho, digamos, No, pues no, una ni... política, un liderazgo y una autoridad como para de alguna manera hacer valer con hechos concretos esas sugerencias. Pero te quiero decir que muchos de los países, que al mismo tiempo son estos países que tienen estos nuevos regímenes de gobierno, planteen un sistema, una crítica tan dura sobre el sistema de Naciones Unidas. Mirá, yo te soy sincero, me parece que no es, digo, no es tan dramático ese planteo, toda vez que es indudable que Naciones Unidas dejó de responder, dejó de orientarse por su mandato original y se empezó a dedicar a una serie de elementos que no están de consumo en el marco de No, eso la paz y la seguro, seguridad eso del orden. seguro. Terminado el proceso de descolonización y generado el mundo Y tal cual que está, digamos, está en una agenda distinta. Esta crisis actual con el tema de Gaza tendría que servir de sacudón para volver a discutir, como algunas veces se discutió, el rol de los miembros permanentes, el derecho de veto, posición que Argentina desde el comienzo justamente criticó y propuso cambiar, claro, pero que no se logró. Ahora, saliendo un tema... pero escuchame una Sí, cosa, fíjate vos lo paradójico y lo contradictorio, que justamente es un sistema diseñado por Occidente y los ganadores de la posguerra, que además era Occidente, sí, pues. y hoy por hoy, cuando vos escuchás los planteos, por ejemplo, que hace Sergei Lavrov, o que hacen, es muy gracioso todo lo que pasa, y esto lo sostienen muchos expertos internacionalistas, los importantes, los serios, los prestigiosos, que al mismo tiempo sorprendentemente han sido como medio raleados. John Mearsheimer, te repito, Sí, Samuel pues sí, Huntington, sí. que ya murió hace unos años, que es impresionante cómo los que aparecen reivindicando de alguna manera el orden internacional de posguerra, no el orden internacional de posguerra, sino los espacios de diálogo multilateral, son paradójicamente los países de este nuevo mundo emergente, Rusia, China. Lavrov dijo, nosotros estamos dispuestos a negociar, estamos dispuestos a sentar. Puede ser en el ámbito multilateral, puede ser en el ámbito bilateral, puede ser en el ámbito trilateral, o sea, entre las partes, Ucrania, Rusia y un tercer actor que intente moderar. Puede ser en el ámbito de las Naciones Unidas. Es decir, ahora, los que de alguna manera están sistemáticamente cercenando ese espacio es precisamente Occidente, porque los mismos actores que fueron victoriosos en la posguerra y diseñaron ese sistema, hoy por hoy, ese sistema, como está, no garantiza la posición de preponderancia de los países que justamente se vieron beneficiados Pero con el sí que no diseño lo de va a ese orden. garantizar. Israel está haciendo lo que quiere de la mano de Estados Unidos, que está haciendo lo que quiere. Angabú peleado con Rusia, que está haciendo lo que quiere. O sea, los grandes ganadores de la Segunda Guerra Mundial siguen haciendo lo que quieren. Por eso, y violando las cartas Sí, constitutivas y pero los eso era así, mandatos del sistema eso era así en internacional. el 45, no es que se pusieron de acuerdo. Alfredo, el diseño del Consejo de Seguridad es para que al mundo lo manejen las 5 potencias, y en realidad las 2 de entonces, que eran las más importantes, y ahora agregale China e Inglaterra, que bajó un poco su potencial, y Francia, que ahí que juega a veces de niña bonita, pero no tiene con qué. Pero en realidad sigue siendo un mundo en el que maravillosamente se produjo el proceso de descolonización, maravillosamente tenemos 193 Estados miembros, maravillosamente ya no hay un régimen tan cruel y tan desigual como había en la década del 40 o antes de la Segunda Guerra, pero se consiguieron un montón de cosas, pero el poder, a ver, el reflejo del poder real en la letra
de la Carta de la ONU sigue exactamente igual y por eso se niegan a cambiarla justamente. Estoy de acuerdo. Sí, coincidimos. Sí. El famoso mecanismo que ahora vi algunos autores en notas periodísticas, no sé si hay algún internacionalista famoso, digamos, que lo haya rescatado, el mecanismo de la resolución 377, aquella que se creó durante la guerra de Corea, donde la Asamblea tendría que tomar el toro por las astas y resolver la cuestión tomando, digamos, violando, si querés, pasando por encima del artículo 12 de la Carta de la ONU, que dice que cuando el Consejo está tratando un tema, la Asamblea no puede hacer recomendaciones sobre el mismo, asumir la responsabilidad de tomar las relaciones, pero primero tenés que tener 2/3 y después tenés que tener la capacidad y las ganas de armar un contingente justamente militar para ir a resolver en el terreno lo que resuelva la Asamblea. Eso se hizo en Corea porque el que quería eso contra la voluntad de la Unión Soviética era Estados Unidos. Yo no sé si hoy se ponen de acuerdo Francia, Inglaterra y algunos más en decir, che, vamos a armar un contingente para ir a Gaza y separar a estos que se están matando. Bueno, por eso te digo que, bueno, no te dije nada, pero un poco pensar esta decisión de los países de Europa de pasar al reconocimiento del Estado palestino, me parece que va un poco en esa línea. Nosotros, no sé si veníamos hablando, pero en este escenario internacional, Europa está en una situación bastante delicada, de pérdida relativa de su poder estratégico, sabemosle. Esto lo dicen García Margallo, que fue canciller español del Partido Popular, fue autoridad de la Unión Europea en materia de política exterior. Él mismo decía, Europa está yendo apresuradamente a una posición de irrelevancia estratégica muy marcada, porque básicamente no puede terciar en ninguno de los conflictos que se están llevando adelante, como sí lo pudo hacer en otro momento de su historia, conflictos en los que históricamente tuvo una gravitación y podía efectivamente torcer determinados desenlaces. Entonces me parece que precisamente como no tiene la capacidad material, llamémosle, de hacer esto que vos estás diciendo, va por el lado no menos material y muy simbólico de un reconocimiento más o menos generalizado Eso. del Estado palestino, ¿no? Pero bueno, no, digamos, en el campo, en el terreno militar, o en el campo de las operaciones militares que se están llevando adelante, no modifican absolutamente Ahora, nada. para tu conocimiento y, digamos con la gente que hablas vos, ¿qué va a pasar con esto de las últimas horas? Por un lado, Trump le dijo a Zelensky, atacá, que la única manera de conseguir la paz es que vos ataques y estos vean que va en serio la guerra. Y después, en el caso de Gaza, Italia y Francia mandaron su buque de guerra a proteger la flotilla humanitaria que está yendo hacia las costas de Gaza justamente. Ahí hay una propuesta de Israel que dice que dejen todo en Chipre, creo que, o no sé dónde, o en Grecia, y que la Iglesia Católica se encargue de llevar, cosa que no pudo hacer hasta ahora. ¿Vos creés que puede llegar a darse un choque ahí o va a parar en los dos casos? Mira, quizás el caso Medio Oriente reviste un grado de complejidad tal que piso con más, con menos firmeza. Es cierto, vamos a ver qué es lo que pasa y hay que seguirlo. Me parece que pueden haber medidas, digamos, que no van a llegar, digamos, a una acción directa tan drástica. Y me parece que, digamos, ahí no va a correr la sangre. Pero en el caso de Ucrania-Rusia,
Es un tema. Vos ahí con Lisandro Sabanés publicamos recientemente un artículo en la política online que se llama de Alaska a Tajín, que es de la reunión de Alaska hasta, paralelamente, una semana después se llevó adelante la reunión de una organización que nadie, para muchos que no se dedican a estos temas, pasan completamente desapercibidos, pero es como el sistema regional más importante de Asia, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, Sí, pues. donde ahí se juntan todos los actores y tienen una relevancia y un nivel de operatividad mucho mayor de que, no sé, en el hemisferio occidental puede tener la OEA, por decirlo de alguna manera. Sí, pues. Son, pues, o sea, nada que ver, pero el espíritu es más o menos similar. Sí, señor. Y en la reunión luego de Alaska y luego de la visita que le hicieron los líderes europeos, que de lo que ya nosotros hablamos acá al Salón Oval a Trump, en ese artículo nosotros escribimos algunos elementos que fueron de discusión acá en Washington, que es cómo de alguna manera empieza a correr la idea de que quizás Trump tomó conocimiento, tomó nota del error que implicó asumir como propio el mandato que le dieron los líderes de Europa al momento de reunirse con Putin. Ah, En primer lugar, la reunión de Alaska, uno de los temas en los que presumiblemente conversaron Putin y Trump con sus respectivos equipos, uno de los temas fue la guerra de Ucrania. sí, Después, otros tantos temas tiene que haber sido las sanciones sobre Rusia, las decisiones en materia o de alguna manera una proyección de cómo sigue la cosa después de la guerra. O sea, realmente empezar a discutir este nuevo orden una vez que, si se llega a dar, los conflictos cesen. Digamos, la política y los estadistas se van a demostrar en su verdadera dimensión, no durante la guerra, sino cuando la guerra concluye, ¿no? Ahí sí. es donde la política, la alta política va a hacer su juego. Bueno, Y es probable que estos actos... te comprometo y en la próxima me hablas detalladamente de eso porque estoy queriendo saber qué pasó hoy en una audiencia del Juzgado Federal acá de Corrientes donde se presentaron las boletas para el 26 de octubre. Está muy bien. En la Con mucho guerra, gusto. en la guerra correntina, así que en la próxima me explicás detalladamente eso. Dale, dale, cómo no. Y mejorate de la garganta también, estamos los dos dando lástima. Sí, 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 de terror. Muchísimas gracias, Alfredo. Abrazo grande. Don Alfredo López Rita desde Washington explicándonos qué es lo que está pasando en el mundo y cómo va cambiando. Lo tengo en línea a don Juanjo